Buenas tardes, buenas noches. Continuamos hoy, viernes 17 de diciembre de 2021, el estudio en este grupo de la obra Regeneración Humana de la hermana Radha Mournier, que vamos a continuar en la página 8, en el párrafo Me gustaría volver. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. Y entonces aquí estamos en la continuación de la segunda charla de la hermana Radha, la naturaleza del cambio, y ella está diciéndonos en el siguiente párrafo que vamos hoy a comenzar. Me gustaría volver a citar una breve frase de las cartas de los Mahatmas. Ustedes saben, estas son las cartas sobre todo de Sinet, del maestro KH y M. Los dos escribieron a Sinet y se publicó bajo ese título. La expresión fraternidad universal no es una frase hueca, es la única base segura de la moralidad universal. Examinemos un poco lo que queremos decir por egoísmo. Por el hecho de que no somos personas agresivamente egoístas, tendemos a sentirnos absolutamente satisfechos con nosotros mismos. Vemos que las personas que son descaradamente ambiciosas, crueles, etc., dan rienda suelta a la destrucción en el mundo y los consideramos culpables. Nosotros en general somos gente buena, solo en general, y así no consideramos el egoísmo como un problema, tal vez ni siquiera como un mal en nuestro interior. Pero tratemos de ver el egoísmo interior sin sentirnos culpables. La culpa no es necesaria. Todos nosotros somos egoístas, ninguno de nosotros queda excluido. Esto es para no solo, como dijéramos, meditarlo, atenderlo, ponerle atención plena, sino a priori ni aceptarlo ni rechazarlo. Tenemos que poder penetrar el sentido en que esta enseñanza se está dando a través de esta carta. Indudablemente que hay un desenfreno en muchos seres humanos de ese egoísmo, de esa, como diríamos, de ese olvido de los demás para pensar en la persona misma nada más. Pero lo que aquí está apuntando el maestro es que la naturaleza esencial de la personalidad, por sentirse separada, por estar a través de estos cuerpos aislada de su verdadero ser mismo, es decir, la personalidad es una expresión parcial del ego individual. Nosotros, en el nivel personal, la humanidad completa, no vamos a decir una u otra personalidad, sino la humanidad completa, que no tenga una especial realización o iniciación interna que lo haya llevado a vivenciar. La palabra vivenciar es importante
porque esto no es externo, esto no es del intelecto, esto no es de la parte personal precisamente, pero la vivencia de que como personalidades somos egoístas, porque la condición específica de la manifestación personal es ese aislamiento y por tanto la consecuencia es el egoísmo, pues no podemos nosotros confundirnos y pensar que aquellas personas que explotan, que desenfrenadamente nada más que se dedican a ellas mismas, son las únicas egoístas. Y que nosotros, que por ejemplo tenemos un buen comportamiento familiar, un buen comportamiento con por ejemplo, los que somos miembros de una sociedad como esta, de una institución, coparticipamos y compartimos con los demás en muchos aspectos, o en el trabajo, con los que trabajan con nosotros, somos capaces de hacer un servicio, de sentir satisfacción cuando hacemos un servicio. Todo eso nos hace a veces sentirnos como si dijéramos inocentes de todo egoísmo. Y no nos damos cuenta que mientras estemos presos en en el engranaje que llamamos personalidad, y es una prisión porque no podemos contactar autoconscientemente con nuestro verdadero origen, el ego espiritual, excepto, repito, los iniciados, etcétera, pues nosotros creemos que ya no tenemos nada que ver y que somos fraternales. La fraternidad es uno de los retos más grandes que tiene la humanidad ante sí. La fraternidad sin cortapisa, la fraternidad sin fallos, la fraternidad que se mantiene a toda costa, aún más allá de cualquier diferencia de opinión, diferencia de manera de ser, diferencia de cultura, diferencia de cualquier tipo. Eso es uno de los retos más difíciles que tiene la humanidad entre sí. Porque tenemos que estar por encima de la personalidad, y repetimos, eso nada más que es posible a través de las iniciaciones verdaderas del ocultismo, no las iniciaciones de una fraternidad humana, que tenemos también rituales o cosas. Eso es un ritual, pero eso no es la realidad de lo que es el explaye de conciencia que significa la primera gran iniciación, que es donde por primera vez el ser disuelve su cuerpo causal, centro de individualidad, y participa en plenitud de la conciencia unitaria del ser, de la vida una, como le llamamos en el lenguaje ya más técnico. Y es la unidad de la vida, la única que da esa capacidad para que nosotros podamos eliminar todos nuestros egoísmos y todos nuestros aspectos egoístas. Y entonces, sin sentirnos culpables, sin sentirnos ni mejores ni peores que los demás seres que nos rodean, la etapa humana, mientras estemos en cuerpos tan densos como los que tenemos, indudablemente que la humanidad va en el arco de reascenso hacia cuerpos más sutiles, es una consecuencia lógica del estado medio de evolución humana. Y en razas y en niveles de expresión racial tan densos como son la segunda parte de la tercera, toda la cuarta raza y todo este aspecto que hemos vivido hasta ahora de la quinta raza raíz. ¿Por qué? Porque son los niveles de inmersión en la materia más densa del sistema planetario en que nosotros estamos, y sobre todo en esta cuarta ronda, que es la ronda media de todo el proceso de la encarnación logoica. Luego es
casi imposible en nuestro nivel actual de que podamos nosotros sobrepasar íntegramente todo tipo de egoísmo. Y como ella pone, sin sentirnos culpables, sin hacer de ello una tragedia, es una etapa evolutiva, pero que tenemos que comprender que nos lleva a este tipo de expresión, aunque no nos los propongamos. Aunque no tengamos ese propósito, nosotros estamos en esa etapa todavía. El egocentrismo puede ser muy útil, digo muy sutil, perdón, ya no veo ni las letras. El egocentrismo puede ser muy sutil, claro, en personas que se dan cuenta de las leyes espirituales, al menos lo vamos utilizando. Hemos de llegar a ser conscientes de que incluso en la relación con las personas más allegadas, familia, hijos, padres, un amigo por quien sentimos afecto, existe todavía una barrera. No participamos de su vida. Nos relacionamos con las expresiones de la vida de los demás. Pero todos nosotros estamos limitados a sentir la vida que palpita en nuestros cuerpos. Y sobre todo en el físico, que es con el que estamos ahora, que es el más denso. Y por eso es que es más difícil poder vencer la aparente separatividad que tenemos con los demás seres, que es mayábica, pero que para la conciencia nuestra inmersa en este cuerpo físico es lo único verdadero. Esa persona es siempre el otro y yo soy yo. Otro y yo somos dos seres diferentes, separados. Y esto es también egoísmo, lo ratifica ahora Rada. Claro, puede ser mantenido en un nivel a raya, vamos a decir, y con armonía y con las mejores intenciones hacia los demás, pero nos sentimos separados y no comprendemos que somos la vida misma y que no hay verdadera separación. El cuerpo de la otra persona, desde luego, es diferente, pero ¿por qué la mente necesita considerarlo todo como lo otro? Seres humanos, animales, árboles e incluso la Tierra, claro, hasta nuestro planeta. Es la expresión total, colectiva, del yo mayor, que representa la vida expresándose en nosotros y en todos. Las relaciones humanas son de lo más complicado. Claro. Fíjense, y estamos en una crisis también de civilización, de Kali Yuga, como le querramos llamar, que ha ido haciendo álgido todas estas expresiones de diferencias entre los seres humanos y entre los demás reinos. Por eso la Tierra está al borde de una crisis climática. Hemos sido los grandes ejecutores del daño, etcétera, pero queremos también eliminar responsabilidad la mayoría de los seres y nos echamos las culpas unos a otros. No, son los petroleros, son esto, lo otro y así, pero no es cierto. Es que el género humano no es capaz de poder sobrepasar este sentido de separatividad de lo otro o de los otros. Y bueno, terminaba ella así, las relaciones humanas son de lo más complicado, claro, es lo más complicado de la actual
etapa de la actual etapa de evolución. Las plantas no están en contra nuestra. Ni siquiera los pobres animales pueden realmente estar contra nosotros. Aunque se los achacamos cuando son fieras, etc. Es un instinto, no es que sean... Y aparte, ese instinto está aguzado por tanta reacción negativa del ser humano hacia ellos, más todo el karma de todas las crueldades que perpetramos a la gran mayoría del reino animal, sin ninguna preocupación por aquello. No tienen opción, pero los seres humanos la tenemos. Es decir, que las plantas y los animales siguen una línea instintiva. Si alguno de ellos actúa contra nosotros, es sin opción, es un instinto, no es una premeditada y mental expresión de su vida como algo separado, como algo también decidido por el animal o por la planta. No podemos aniquilar a los animales ni a las plantas como lo hacemos, a menos que nos declaremos en guerra. Y entonces vamos a perder, porque la humanidad sola no puede quedarse en este planeta, porque no tendría de qué alimentarse, de qué relacionarse, etc. Somos un reino importante, pero no un reino que puede prescindir de los demás. Y pregunta a la hermana Rada, ¿cuál es nuestra actitud interna con relación a las comodidades? A menudo la vida es como el juego musical de las sillas, con pocos lugares vacíos y muchos que quieren sentarse. Pregunta una rara, pienso que el asiento debería ser mío. Como un poco más a prisa para llegar más antes que otro. El egocentrismo se manifiesta en multitud de pequeñas cosas. Si uno vigila, es decir, si uno está atento. Cuando somos indiferentes y no sentimos piedad por las condiciones del mundo, eso también es egoísmo. Es decir, eso también es parte de nuestro sentido de separatividad. Y eso es lo que es la esencia de donde nace toda manifestación de egoísmo. El Buda aconsejó que teníamos que ser conscientes del dolor como la primera verdad. Recuerden, esto está refiriéndose ella al célebre sermón de Gautama, que después repitió para que se pudiera difundir como la enseñanza fundamental, las 4 nobles verdades del noble octuple sendero. Y está recogido ahora en la literatura. Pero recuerden que en aquella época no había imprenta, no había nada, y él trataba de repetirlo de la manera más exacta posible para que pasara hasta muchas generaciones, como efectivamente logró. Y bueno, esa la primera gran verdad es que la vida es dolor, que nada puede estar ajeno de la expresión de la vida al sufrimiento, al dolor. Es la primera condición universal que nosotros pudiéramos concebir. Es, vamos a decir, total para todos los seres manifestados. Se refería a ese sentimiento de compasión desde lo interno, a una liberación del propio egocentrismo. Es decir, si esa primera verdad es la existencia del dolor,
pues esa es la primera labor que tendríamos ante nosotros. Y nos damos cuenta que no cesa ese dolor porque es el resultado de nuestro egocentrismo, de nada más que atender a nosotros como manifestación. Y eso va a engendrar siempre dolor. No nos sintamos satisfechos con demasiada facilidad. No pensemos que hay gente buena en este mundo. Desde luego, hay una gran cantidad de gente buena, incluso en este ingrato mundo. Pero ser bueno es distinto a estar libre de egocentrismo. Libre, es decir, que no tuviéramos ninguna expresión de una parte donde está nuestro centro, nuestro vehículo, nuestro ser, como lo concibamos, que estamos separados de los demás y que este es el que es importante, este es el que es el único que siento. No es que surge como importancia, etcétera, por añadidura, vamos a decir. El cambio fundamental tiene que ver con la erradicación total del yo. No necesariamente en un día. Esto significa realmente aspirar al nirvana, porque el nirvana es poner fin al yo egoísta. Y ese sí eliminaría todo si pudiéramos, de verdad, nada más que tener un propósito, absorbernos en ese nirvana. No hay ningún otro. Porque todo lo demás mantiene vivo al yo. Lo único que lo disuelve en la totalidad es eso que en el budismo se llama nirvana. Y por ello, esta sería la única forma. Si todos pudiéramos entrar a nirvana inmediatamente, el egoísmo habría terminado total también. Pero para ello se necesita no solo una aspiración, se necesita el recorrido interno que llamamos el sendero y alcanzar, por tanto, esa meta de la evolución humana. Y continúa Rada. Minimizamos palabras como humanidad, fraternidad, armonía, compasión. La minimizamos. Y esto no es así. No puede ser así. La minimizamos con nuestro lenguaje, con nuestra imaginación. Pero humanidad, fraternidad, armonía y compasión representan una o un ideal, un propósito, un empeño de llegar a comprender la totalidad de la vida. Porque las tres son, como si dijéramos, distintos enfoques de esa totalidad. Porque la armonía y la compasión están en lo más intrínseco de todo lo que por terminar ambas, humanidad, fraternidad, etcétera, están indicando una condición esencial. Esencial. Y eso es lo que nosotros somos incapaces todavía de poder expresarnos en ese nivel esencial.
Estas palabras tienen un significado, perdón. Estas palabras tienen un significado revolucionario profundo si las comprendemos correctamente. Significa ver la naturaleza interna de todo lo que existe. Ver que en la naturaleza todo tiene un propósito, un valor y un significado en sí. No el que nosotros le atribuimos, no el que nosotros somos capaces de comprender o de practicar. Y esto también no se puede tomar a la ligera, no podemos coger el rábano por las hojas, como siempre se ha dicho. El rábano está enterradito en la raicilla y si lo cogemos por las hojas nos quedamos con las hojas en la mano y él se queda, el rábano en sí, se queda ahí abajo. Así que tenemos que penetrar la esencia de estas 4 palabras que he puesto aquí, que son de ejemplos, porque a eso le podemos añadir, ¿no? Otras palabras que tienen tanta inmensidad de significado, como humanidad, fraternidad, armonía, compasión, unidad de propósito, etcétera, etcétera. Pero todas tienen igual el significado profundo de todo lo que se une, que nosotros no tenemos todavía la capacidad para sentir lo interno como vida, sino que tratamos de hacer cosas afuera que tiendan a que abarquen la humanidad, aunque sea de palabra, a que sean fraternales, a que sean armónicas, a que sean compasivas. Pero la inmensidad del significado, la totalidad del significado de estas 4 palabras y algunas más, no somos capaces nosotros de abarcarlo, y mucho menos de incorporarlo como parte de nuestra vida. Que no se salga de esa esencia de la vida de todas estas 4 y a otras palabras parecidas. La mayoría de nosotros tiende inconscientemente a que los valores existan según nuestros prejuicios, deseos y conceptos. El prejuicio de que yo soy el más importante y otro no lo es. El prejuicio de cualquier otra cosa que divide. Todos son prejuicios. O el deseo de que yo quede por arriba de los demás, de que yo quede en una posición más ventajosa que otros, etc. Todo eso es instintivo. Instintivo en el ser humano. No es solo como si dijéramos, la palabra que usemos y ya tenemos resuelto el problema. La persona a la que damos valor es alguien que de alguna manera nos gusta. Físicamente, psicológicamente o de cualquier otro modo. Es decir, es mi familia, me llevo bien con ese familiar, es mi más cercano amigo o amiga y también me llevo muy bien, etc. Eso son preferencias, pero eso no es fraternidad, eso no es armonía, eso no es compasión, ¿ok? Si eso que nos gusta en cualquier momento varía, pues puede ser que al día siguiente ya no nos guste. Y el gusto no es nada más que un ejemplo
de nuestras tendencias específicas, pero no de un estado total, como tiene que ser el que abarca la palabra humanidad, fraternidad, armonía, compasión. Tenemos que saber aplicarlo a todos los seres y no a este grupito o a alguien que nos es afín. Pero por lo que respecta a otro, ya puede que a uno no les disgusten ni esté contra ellos, pero puede que no sintamos un profundo respeto, un sentido del valor indeleble que tienen. Así que no los consideramos en su plenitud como nos consideramos a nosotros mismos en nuestra limitada expresión todavía. La fraternidad es algo distinto de lo que generalmente pensamos que es. Implica aprender a ver en todas partes la vida única y unitaria. Es a ver qué, perdón, yo creo que me comió, se me fue de la mente. Implica aprender a ver que en todas partes la vida única y unitaria es maravillosa, más allá de nuestra imaginación, sutil, profunda, sagrada. Pero como no sentimos la vida de todos idéntico a como sentimos la vida en nosotros, este estado que ella está describiendo aquí, de llegar a tener esta, como si dijéramos, vivencia de la única vida, de la unidad de la vida, de la maravilla de esa vida una, desde que está más allá de nuestra imaginación, que es sutil, profunda, sagrada. Ahora sagrada, la más difícil de llegar ahí, porque lo sagrado para nosotros es casi siempre un concepto, una relativa, como si dijéramos, comprensión de que hay algo que va más allá de todo lo que no es permanente, etc. Y en general tenemos una serie de conceptos de lo sagrado muy, muy deformada. Donde quiera que está y no hay lugar donde no se encuentre, hay algo que tiene que ser respetado, estudiado, algo con lo que nos hemos de sentir en armonía, porque esa armonía es realmente el único camino para el verdadero conocimiento. ¿Cuál conocimiento? El de uno mismo. Hombre, conócete a ti mismo. Y ese es, por tanto, el único que puede llevar el adjetivo de verdadero. El otro es un conocimiento aparente, un conocimiento parcial. Puede responder a determinadas cosas que no vamos a negar, pero no es verdadero en el sentido de totalidad, en el sentido de nuestra capacidad de elevarnos a su esencia. Y la esencia, el único conocimiento esencial es el de uno mismo, que abarca todo porque uno es la totalidad. Otra de las leyes que la teosofía no nos deja lugar a duda, que tenemos que seguir investigando hasta que la realicemos. Recuerden que esto es una realización, no
un dogma o una imposición o cualquier otra cosa. La autorrealización de nosotros mismos nos da entonces el único verdadero conocimiento. Lo demás, todo está en los mundos manifestados, que son plurales, más allá de todas las medidas y de todas las fronteras que arbitrariamente nosotros designamos en en nuestra etapa actual de desenvolvimiento, en nuestro nivel actual de evolución. Y continúa Rada. Así pues, el cambio fundamental del que estamos hablando es el paso del egoísmo a la unidad. Por eso es tan difícil. Porque el egoísmo es el resultado de estar confinados en un cuerpo o en una serie de cuerpos, es decir, en los cuerpos de la personalidad, en una entidad que formamos desde que nacemos, vamos formando desde que nacemos, que nos hace sentirnos con una vida que nada más que sentimos en nuestro juego de cuerpos y casi siempre nada más que en el físico. Aunque intelectualmente sepamos que hay otros más, pero lo único que lo tenemos como realización es el cuerpo físico y la conciencia física, que es donde único tenemos autoconciencia hasta ahora la generalidad de la humanidad. Que en alguna encarnación llegaremos a ser conscientes de nuestra alma funcionando en lo que llamamos los deseos, las sensaciones, etcétera, los sentidos, internamente hablando, sí, es cierto. Pero ahora, ninguno de nosotros que yo conozca, si lo tiene alguno, me disculpa, no tenemos esa realización de la unidad de la vida más allá de la que se expresa en nuestros cuerpos. Por eso el egoísmo es la consecuencia natural del no sentir la vida de los demás como lo que es la vida una, que no se separa de nadie, que no es diferente en nadie, etcétera, etcétera. Y continúa ella, el egoísmo, tanto que sea positivo como negativo, aun cuando parezca no ser más que indiferencia o pereza, debe terminar definitivamente. En el mundo de hoy, en que la tierra se ha convertido en una pequeña aldea, vista desde el punto de vista de las comunicaciones, etcétera, etcétera, no se puede justificar que nosotros no seamos capaces de, por lo menos, proponernos actuar como el organismo superior que somos. Lo superior de toda, pero que no tiene comparación porque es la vida una. No solo es que sea superior, es la totalidad verdadera de la vida. Pero los vehículos nos impiden realizar, vuelvo a insistir, realizar esa unidad. Este cambio hacia la realización de la unidad es revolucionario. Claro, no se ha dado, y fundamental, pone ella después porque está en la otra página. Es decir, que no se ha podido dar, y eso representa un cambio total de la expresión de la vida en la forma. Por eso ella le pone la palabra revolucionario, es decir, que lo cambia todo, que lo trastorna todo,
pero hacia el bien, como es natural, ya sea lo que es, que no podemos percibirlo en nuestro estado actual con los sentidos que tenemos hasta ahora. Si se erradicase el egoísmo, uno nunca sentiría cólera, ni amargura, ni se metería en fricciones. Nuestra vida sería una vida de profundo respeto hacia los demás. Y a esto agréguenle todo lo demás que puedan pensar positivo. Una vida total de reverencia vamos a decir, a la realidad de esa misma vida, porque lo abarca todo. Y ya por tanto no puede dejar a nadie fuera de respeto, de todo lo bueno que ustedes quieran poner en palabras. Aquí las palabras van a sobrar. Todas van a ser sinónimas, porque hemos descubierto la unidad del todo. Y no hay posibilidad de otra reacción o de otra posibilidad de respuesta que no sea esta, la unidad y más nada. Uno no intentaría imponerles lo que cree que está bien. En primera, toda creencia se acaba, porque el abarcar la unidad de la vida como conciencia de realización, pues no deja lugar a la posibilidad de error, la posibilidad de sentirnos diferente a esto que se está describiendo primero de total, total y ya. Respetaríamos su propio camino particular de desarrollo, porque sabríamos que cada camino particular de desarrollo es único y que nadie puede interferir y que nadie es interferido por el desarrollo ese de cada uno de los, bueno, de los, ay, no tengo palabra ahora para, de los únicos, de las únicas cualidades de expresión de esa vida, porque sí, su expresión va a ser totalmente única de cada uno. Otra de las cosas que la mente nuestra no puede abarcar. Y por eso no hay ni palabras para que nosotros, porque el respeto nada más que sería la admiración de que todo es diferente en manifestación. Y sin embargo, estaríamos contemplando esa inmensa diversificación como como una total liberación de lo que es, pero que no se repite en nadie. Y entonces no responderíamos desagradablemente cuando algo no nos conviene o no nos gusta, porque no habría nada que no nos guste. Todo sería por igual exquisito, pero es diferente. Otra de las cosas de la vida manifestada que nadie puede con el intelecto comprender, hermano, y que sin embargo, en el fondo lo estamos viendo, nadie es idéntico a nadie. Aún dos gemelos, ninguno repite al otro en esencia, repite la forma. Pero la vida de cada uno de los dos gemelos, si son trillizos, pero bueno, ahí no puede haber, tiene que haber otro óvulo. Pero bueno,
de cualquier expresión lo más unificada que pudiéramos concebir, va a tener la posibilidad de repetir al otro, porque la conciencia siempre es única. Todo esto son expresiones de egocentrismo. Cuando a nosotros no nos gusta algo, cuando esto... Y volvemos al primer punto de lo que empezamos esta tarde. No hay posibilidad de que estemos fuera mientras no alcancemos la sabiduría total que aquí se está tratando de expresar como la vida una manifestada. No hay posibilidad de concebirlo como ausente de todo egoísmo mientras ignoremos esta unidad básica de donde surge toda esta aparente diversidad. Toda forma de inmoralidad, codicia, ira, corrupción, engaño, en todas las pequeñas formas en las que se practica terminaría. ¡Qué cambio tan grande! Ustedes se imaginan que todos los problemas del mundo se desvanecieran totalmente en esta armonía total de la realización de la unidad de la vida, aunque expresándola cada uno de la manera más sui generis y única. Es imposible concebirlo como una posibilidad en nuestra etapa actual de manifestación y de evolución. Y sin embargo, esta es la esencia de todo lo que es. Continúa Rada. También sería un cambio desde la confusión y el desasosiego hacia la paz profunda y la armonía. Las dos primeras representan lo que nosotros estamos viviendo en el mundo entero. Confusión, desasosiego. No hay casi, yo creo que ni uno ni dos seres que puedan tener una completa certeza sin que nada les confunda y una calma total sin que nada les altere su esencial estado de totalidad. Y entonces, si nosotros cambiáramos de esta manera, ese cambio sería desde esa confusión y desasosiego del mundo de hoy hacia la paz profunda y la armonía, porque el origen de la agitación, la destructividad y el conflicto, yo pienso una cosa, el otro piensa otra, una parte de la mente deseando una cosa y otra parte también de la mente algo distinto, está en los deseos personales del yo. Todos los seres tenemos una personalidad y esa personalidad se siente el yo total, que nada más que tiene importancia para uno, y los demás ni pensamos en ello en la práctica, ni nos fijamos si les somos agradable o desagradable, etc. Si decimos que el cambio fundamental estriba en pasar del desear al no desear, claro, el conflicto todo está en el nivel de lo que llamamos deseo, que es muy fuerte en todos los seres y que nadie puede dejar de desear todo.
¿Por qué? Porque es una expresión deformada de la voluntad divina, que es la voluntad total. ¿Eh? ¿Cómo podemos pasar a que no deseemos nada? Cuando es la expresión de la voluntad, lo único que está deformada. Por eso es que nadie, el Vairagya, en cierto sentido, mientras no alcanzamos la autorrealización, no existe. Se va ennobleciendo el deseo, se va tratando de dominar los deseos, etcétera, pero no es realizable. Hay una transmutación de los deseos, pero ellos no pueden ser eliminados. Su fuerza es la esencial de la fuerza de la totalidad de la vida manifestándose. Tengan la plena seguridad de que todo esto, por mucho que se pondere, penetre, se trate de llegar a la realidad más allá de las palabras, no tiene ningún tipo de solución que no sea lo que ella está aquí planteando. Tenemos completamente que no desear, pero no puede ser por supresión, tiene que ser por transmutación. Lo que es deseo en este plano es una energía que viene de la realidad de la voluntad divina. Tiene que ser, como si dijéramos, transmutado, elevado hacia ese origen, porque su expresión, claro que es destructiva en el nivel actual de su manifestación en nosotros y en todas las criaturas parecidas a nosotros. Pero no puede ser destruido. Y ella nos lleva a eso, ¿no? Después de decir, escriben pasar del desear al no desear. Quizá alguien pregunte, quizás no, seguro, ¿cómo es posible no desear? Si empezamos a pensar de esa manera, tal vez no cambiemos nunca. Hemos de darnos cuenta de que todo deseo, ahora fíjense cómo nos pone entre comillas, está condenado a desembocar en frustración. Es decir, esa energía que no sabemos cómo destruir o cambiar o transmutar o transformar, es totalmente, no, está totalmente condenado a fracasar siempre. Y cuando nosotros de verdad vamos a la esencia de cualquier deseo, a la esencia de su satisfacción, vemos que desemboca en frustración, en activo, en repugnancia. Es decir, que la satisfacción de un deseo nunca va a ser total. Aunque transitoriamente parezca que hemos obtenido lo más grande, la felicidad, el nombre no importa, la palabra no importa. Nadie puede hacer que un deseo sea su satisfacción permanente y no provoque más ningún cambio, más ninguna reacción desfavorable o contraria a lo que nos proponíamos. En el momento de tomar un deseo,
y satisfacerlo de la manera, vamos a decir, de la manera que concebimos, va a dejarnos en paz con nosotros mismos y con los demás. Y ella continúa el resto de esta, porque todo lo que se necesita y más está dentro de nosotros. Y el deseo siempre se proyecta sobre algo que aparece como fuera. Esta es la ley. Es la ley, pero no podemos nosotros convertirlo por decreto en la verdad o en la realidad nuestra. Y entonces, bueno, los deseos siempre tienen que ver con algo que aparece como que está afuera y que percibimos por los sentidos y que nos atraen o que nos son necesarios para vivir, como esto de la comida, etc. Pero eso no es lo que aparece. Esta es parte del maya, aunque se le quiera llamar otras palabras y dejamos que eso es filosofía, etc. Esto tiene que ver con leyes de la manifestación. La paz está en nuestra conciencia, porque es la naturaleza misma de la vida y de la conciencia. Y esa conciencia es una, porque es la vida una. Pero nada más que la sentimos dentro de nuestro cuerpo y autoconscientemente dentro del cuerpo físico, ni tan siquiera en los vehículos más sutiles de nuestro propio ser, por mucho que avancemos en el estudio intelectual de la constitución propia de cada ser humano y de cada criatura, vamos a decir. Lo que los reinos van diferentemente organizando su manifestación. La vida es belleza, la vida es la bondad y la pureza de la unidad. Esta oración es una de las que nos cuesta quizás cientos de encarnaciones realizar su esencia. Y entonces, estas cualidades o estas palabras que señalan estados de cualidad de esa vida, belleza, bondad, pureza, es la unidad del todo. Pero por el hecho de que luchamos y no dejamos que esa vida fluya, desde lo interno sufrimos por lo que queremos y buscamos en otra parte, en ese aparente fuera, en esa aparente expresión o manifestación de cosas que por los 5 sentidos consideramos como placenteras, como vivificadoras, como necesarias, etcétera, etcétera, etcétera. Porque nosotros le ponemos, como es natural, adornos a todo lo que deseamos para que la ilusión sea cada vez más completa. Pero esa ilusión nos lleva a que todo lo que logremos a través de una satisfacción del deseo que aquello parece proporcionarnos, como es como dijéramos, una consecuencia de los vehículos en los cuales estamos aprisionados, lo único que proporciona es una vibración más en los vehículos que momentáneamente es satisfactoria, pero que decrece, se pierde, renueva el deseo
Y si lo seguimos satisfaciendo, volvemos al mismo círculo vicioso. Produce una primera sensación de placer, de satisfacción, de plenitud, entre comillas, una plenitud momentánea, pero que inmediatamente después de un tiempo, si es algo que hemos comido sabroso, en cuanto ya el último sabor se fue de la boca, nos deja el recuerdo, pero ya no tenemos ese sabor. Si nos ha alimentado, nos deja un sentido de plenitud por unas horas de expresión de la vida, de vitalidad, etc. Pero si nos hemos sobrepasado, nos puede dar una indigestión, un malestar, una enfermedad de ese cuerpo que puede durar varios días. Fíjense todas las cosas, las posibles variantes. Pero lo único que nunca nos va a dar es plenitud para siempre. Un estado de satisfacción total y sin término. Todo eso va a sentir, a provocar en nuestros cuerpos algo parcial y no la realidad de la satisfacción eterna que todo el mundo quiere tener. Aunque los materialistas hablen de que no hay nada eterno, etcétera, etcétera, sin embargo, instintivamente el ser humano no se conforma con lo que termina si es bueno. Haya encontrado esa aparente bondad o cosa que cataloga como bueno en muchas diferentes formas y por muchos diferentes caminos. Nadie quiere que se acabe. Ni el dinero porque le sirve para comprar cosas, ni los alimentos, ni el lujo, ni el dinero, etc. Y todo eso en el mundo material es variable, cambiable y nunca puede proporcionar esencialmente lo que creemos que nos está proporcionando. Y como lo buscamos afuera y ello nunca puede estar plenamente satisfaciendo el cuerpo, y lo hemos nada más que buscado como cuerpos que son transitorios, conciencias que son transitorias y vibraciones que son transitorias, todo termina con la siguiente condición. El deseo es más fuerte después que pase un tiempo de habernos satisfecho con vamos a decir, el estímulo que anteriormente creímos encontrar fuera. Luego, esta es una ley que no la entendemos, pero que es una ley de la manifestación y que nadie la sobrepasa por decreto, ni por repetir experiencias, solamente por la atención profunda que lleve a un ser humano a una autotransformación y deje de buscar afuera y en los deseos algo que no es posible que ellos den: plenitud y permanencia. Una plenitud permanente. El cambio fundamental es pues muchas cosas. Es decir, tenemos que cambiar fundamentalmente. Pero es de todo esto, estamos volcados hacia afuera, estamos volcados hacia los vehículos, estamos envueltos en vehículos que nos hacen sentir separados de la vida total,
tomamos la vida de los vehículos como nuestra verdadera vida. Es decir, ese es el estado de confusión total en que vivimos, en una ansiedad insoluble por las líneas en que se desenvuelve la existencia, es decir, no es la verdadera vida, sino es nuestro existir. Y Rábanos entonces nos dice, es el cambio desde el egoísmo al altruismo, desde la lucha interna y externa a la paz, desde la fealdad. Hay mucha fealdad en nuestro interior, lo grosero, lo egoísta, todo eso es feo, a la belleza y a la armonía, que es esencial en la vida total, en la vida una. En la plenitud de la vida conciencia universal. Es el cambio de un estado de ignorancia, que es el origen del dolor, de acuerdo a también a las enseñanzas de Buda, a la sabiduría, a la realización total de la ley una del universo y de la emergencia desde un mundo transitorio en el que existimos al autodescubrimiento de la realidad divina que somos como una unidad y no como la diversidad aparente actual de nuestras conciencias personales. Gaspar. Sí, adelante, Rafa. Mire, casualmente acabo de adquirir un libro, El conocimiento de sí mismo, y se me ocurrió sondear rapidito este libro y estoy encontrando algo que habla de los deseos. Ay, perfecto. Sí, le voy a compartir esto. Sí. Dice, tomemos los siguientes deseos en el orden que se mencionan aquí. Vamos del nivel más bajo o más denso hacia algo más superior. Ajá. Dice, deseo de satisfacción de los sentidos. El más bajo. Después dice, deseo de ayudar a la propia familia a vivir cómoda y decentemente. Sí. Luego tenemos el siguiente nivel, deseo de servir al propio país. Ajá. Luego, deseo de servir a la humanidad. Después viene deseo de hacer que la voluntad de uno sea una con la voluntad suprema. Hasta ahí, y hace algunas aclaraciones, voy a brincar unos renglones. Dice, la razón de por qué puede ser permisible utilizar la palabra deseo al describir la última etapa, que es la de deseo de hacer que la voluntad de uno sea una con la voluntad suprema, dice, es que puede encontrarse presente algún elemento emocional mientras la conciencia sigue confinada en la personalidad y el problema se considera, por así decirlo, desde abajo. Claro. En otra parte, déjeme ver, dice, la fuerte corriente del deseo esconde debajo de la capa del egoísmo las aguas puras de la voluntad espiritual y solo hay que destruir esta capa para disponer del tremendo poder de esa voluntad espiritual. Se atrae más, pero creo que con eso. Oh, no, muy bien, está muy bien llevado. Óigame, claro. Gracias, Rafa. Muy buen resumen. Claro, porque es que aunque le siga llamando desde aquí abajo, ese deseo ya de unir vamos a decir, nuestra dirección interna a la voluntad total del universo, eso es la transmutación del deseo en voluntad. Correcto. No, el deseo tiene todas estas características porque, aunque tiene toda la fuerza, por eso no lo podemos en sí
vencer por lucha, porque él tiene la fuerza de la voluntad. Lo único que en estos mundos inferiores se deforma en deseo hacia afuera y la voluntad siempre está hacia adentro. La voluntad usted nada más que la puede descubrir en lo más sagrado del centro del ser de cada uno. Pero sí, eso es lo que estábamos diciendo hasta cierto punto, lo único que muy claro, magistralmente bien expresado por el autor del libro. Y esto es lo que nosotros nos cuesta tanto trabajo transmutar. ¿Cómo podemos transmutar los deseos en voluntad? Cada uno tiene que seguir su senda propia, porque eso nada más que ocurre en el santuario de lo más profundo de cada uno de nosotros. Pero en realidad la fuerza no se puede destruir. La fuerza del deseo. Nada más que se le puede ir elevando hasta que sea su origen, que es voluntad divina, que es la única expresión de nosotros mismos dentro y a la vez en lo que aparece como que está afuera. Recuerde que no hay nada afuera ni dentro. Aquí vienen todas las enseñanzas de Hermes Trismegisto en nuestra ayuda. Pero el ser humano, en su estado actual de evolución y en el nivel personal, con la densidad de nuestras conchas todavía vamos a decir, de materia, que nada más que somos conscientes de ellas en el nivel personal, si el ser humano ¿cómo dijéramos? No inicia este peregrinaje hacia el conocimiento de sí mismo, jamás puede transmutar todos sus deseos en la voluntad original que esa característica de la expresión personal tiene. Se expresan en la personalidad como deseos, pero es nada más que esa voluntad divina. Muchas gracias por la cooperación y por que lo vean puesto en otra secuencia de expresiones distintas a la que ha usado hasta ahora la hermana Rada. Aunque en el fondo eso va al mismo, como es natural, a la misma enseñanza. Esto es una sola enseñanza y es una ley. La ley de que todo lo que mueve la manifestación es voluntad divina, es la única voluntad, es la voluntad una que no se divide, pero en la apariencia de sus expresiones, en los mundos inferiores, en el mundo manifestado de la forma y de las leyes de la forma, aparece como deseo y como algo mortal y como algo de los cuerpos y de lo que llamamos el exterior. Y eso es lo que nos hace fracasar. Cualquier deseo que usted tome como deseo, sin elevarlo en la forma que lo eleva aquí el autor, nosotros lo tratamos de que nos dé algo permanente, nunca nos lo dará. En forma de alimento, en forma de placeres de cualquier tipo. Su vibración en nuestro cuerpo nos daña si se repite más allá de lo que el cuerpo resiste. Todas son formas hasta de suicidio, vamos a decir, si nos empeñamos en el disparate de querer de todas maneras violar una ley de la naturaleza. Todo esto se sustituye con entrar en nosotros mismos, convertir toda esta energía que hoy se expresa en nuestros cuerpos como deseo en el autodescubrimiento de la voluntad una y de la voluntad divina. Más nada. No hay otro sendero, aunque específicamente cada ser humano en su búsqueda lo va a hacer de una manera que nadie va a repetir y lo va a lograr de una manera también única porque está autodescubriendo su única expresión como adepto, como jerarquía
vamos a decir, de la manifestación total del logoica, como le llamamos al logos, porque no tenemos otra palabra. O bueno, podríamos decir, es la única forma de cumplir la voluntad de Dios o la voluntad divina. Ya lo personifiquemos o no, porque claro que el logo tiene un aspecto personificado, pero de todas maneras todo es nada más que expresiones de la realidad por siempre manifestada, la seidad. Y esto también es otra cosa que las palabras no nos van nunca a alcanzar. Así que este cambio es el cambio de un estado de ignorancia a la sabiduría, de la belleza a la armonía, como dice, no sé si ya yo lo había leído completo, ¿no? Sí, porque venía yo leyendo eso, desde la fealdad, hay mucha fealdad en nuestro interior, a la belleza y a la armonía. Es el cambio de un estado de ignorancia a la sabiduría. Y por tanto, de lo parcial manifestado incorrectamente a través de, o confundido incorrectamente con las formas materiales en que se manifiesta, a la sabiduría del espíritu, que no necesita de los vehículos más groseros para poder realizar toda esta unidad superior. La lucha, el sentimiento de separatividad es una carga que la conciencia soporta. Nosotros estamos sometiendo nuestras personalidades a esta carga. Sin embargo, esta quiere afecto, siente vehementes deseos de relacionarse. Otra de las cosas, a veces por exceso de dolor, por exceso de ignorancia nuestra, en que chocamos con otros seres a nuestro alrededor, pues tratamos de replegarnos en nosotros mismos, es decir, aislarnos. El aislamiento, aparte que es imposible, porque nos aislamos de las formas y de las personalidades ajenas, pero nuestra personalidad, mientras se sienta aislada o cuando busque hasta, como dijéramos, imprudentemente o ignorantemente más bien, ignorantemente, bueno, se vuelve imprudencia si perseveramos en la ignorancia. Busquemos aislarnos, no, ¿qué va? Si todo el mundo nos está haciendo daño, todo el mundo es egoísta, yo soy el que no soy egoísta. Y entonces nos aislamos, precisamente entramos en niveles propios de mayor egoísmo. Estas son las incongruencias de los escapes. Y el escape psicológico es terrible siempre, nos va a llevar a peores circunstancias y a aparentes callejones sin salidas, que por eso a veces el escape de la persona puede ser entonces destruir su cuerpo, el suicidio, malograr una encarnación o agredir a otros y malograr la encarnación de otros y por tanto la propia de uno, el karma. Se dan cuenta cómo los escapes psicológicos también son peligrosísimos. Y uno de los escapes más terribles es el del aislamiento. El de no cumplir con esta ley de la relación. Porque la relación es lo que sustituye a la conciencia de la unidad en nuestro estado actual de evolución. En el fondo somos uno, pero no lo podemos realizar mientras no alcancemos cierta madurez interna. Pero entonces, mientras tanto, relacionarnos y tratar de que nuestras relaciones sean positivas, armónicas y que vayan nutriendo el verdadero alimento del alma espiritual, que es la bondad, la armonía, la fraternidad, el amor, es decir, las distintas gradaciones de acercamiento de relación. En algún momento puede llevarnos eventualmente a un despertamiento a la unidad superior. Pero nos dice entonces Rada,
para, como dijéramos, ratificar todo el inicio de esta plática, el egocentrismo es el epítome de la ignorancia. Es decir, todavía vamos a seguir ignorando muchas cosas mientras no alcancemos la plenitud del varón perfecto en Cristo, como se llamaría en el cristianismo, sino que es, por el contrario, la renuncia aún a migajas de conocimiento personal, con limitaciones, con errores, pero cuando ya nosotros dejamos de relacionarnos, cuando ya nosotros nos queremos, como aislar, el aislacionismo en cualquiera de sus formas, individuales o colectivas, etc., no es nada más que un egocentrismo y ya ilógico y cada vez más irracional, y por tanto llega al máximo o epítome de la ignorancia. Pensamos que la ignorancia desaparece cuando hemos conseguido lo que normalmente llamamos conocimiento. Otro de los puntos intermedios que bien usado puede ser positivo, pero que llevado al extremo de como convertir un medio de salir de algo de que ignoramos en un fin que creemos va a ser el sumum bonum de nosotros, es decir, la vanidad y la creencia de que un conocimiento nos hace superiores y que ya se resolvemos todos nuestros problemas. Eso nos lleva a un intelectualismo que se va convirtiendo también en árido, en insuficiente, pero que deja a muchas personas por una condición de, como dijéramos, de aparente éxito en una parte de la vida o en algunos aspectos de la vida, una buena profesión o una buena consideración de los demás por el conocimiento alcanzado, nos van a convertir entonces en seres también que nos aislamos, nos montamos en una vanidad, en un orgullo intelectual, etcétera, y ese conocimiento no es la sabiduría. Y nos deja también a mitad de camino, vamos a decir. No decimos que ningún conocimiento en sí mismo es malo, siempre que sea un conocimiento verdadero, pero no es suficiente si no se eleva al nivel de sabiduría espiritual. Sobre todo, una sabiduría espiritual que nos conduzca a la realización espiritual. Porque son etapas, son escalones que tenemos nosotros que ir ascendiendo internamente sobre todo. Pero bueno, repetimos, un conocimiento intelectual en sí mismo no es nunca malo. Todo está en la exageración de valor que le demos o que lo consideremos como el fin último, cuando nada más que puede ser un escalón de información, un escalón intelectual que nos permita comprender después algo más cerca de nuestra alma, que nos lleve a una inspiración hacia una búsqueda más alta que vaya del conocimiento a la sabiduría y a la realización espiritual de esa sabiduría. Y nada, por eso nos dice, lo que normalmente llamamos conocimiento, se cree uno entonces que lo consiguió ya, pero no es así. Lo que se denomina conocimiento no es conocimiento en absoluto. Simplemente consiste en llenar el cerebro de ideas y de mucha información. Claro, la información puede ser la base de una investigación, por ejemplo. Pero si nada más que se quede en la información
La persona con eso hace un cliché y ya yo me lo sé todo. Ustedes son los ignorantes, yo soy el sabio. Eso nos deja, como decía el otro día en una de las cosas que estudiamos en la libertad primera y última de Krishnamurti, la taza llena. Y si la taza ya está llena, ¿qué podemos nosotros adquirir? ¿Qué nosotros podemos echarle? Lo único que vamos a hacer es derramar la taza. Y entonces eso nos pasa con el cerebro. Se llena de ideas, no todas correctas, no todas investigadas. Es una información que puede ser de distintos niveles de valor y puede ser hasta totalmente falsa. ¿Por qué? Porque estamos en un nivel todavía de aprendices y no todo lo que está a nuestra disposición como información o como idea va a ser del mismo valor y se necesita el discernimiento. Para poder entonces pasar de una mera información a una investigación que pueda adentrarnos en un conocimiento de nosotros mismos, porque veamos qué hay en nuestra vida que responde a esa información que estamos investigando. Y ella nos pasa a mucho de la información que ha, vamos a decir, descaminado o llevado muy lejos de la verdadera búsqueda de la verdad a gran número de seres humanos en toda la historia. Las célebres escrituras sagradas o filosóficas, etc. Los Upanishads, Lao Tzu, que es colosal, su Tao Te Ching, y otros sabios declararon que el que sabe, no sabe. ¿Eh? ¿Por qué? Porque creemos que sabemos, pero no sabemos. El que realmente sabe es aquel que realiza, y nos lo enfatiza bien en negrita, la unidad. Esa es la única sabiduría verdadera, la unidad de la vida, la unidad total, la cual es también belleza suprema, armonía, paz, amor y la sabiduría que le capacita a uno para actuar correctamente. Es decir, para que nunca hagamos algo que esté contra la ley de la misma vida una que nosotros somos. Porque la unidad va más allá del amor, es la unidad. El amor es la búsqueda de la unidad o del restablecimiento de la conciencia de la unidad. Porque la unidad no deja de existir, como es natural. Pero nosotros, eso a través de todo esto, belleza, armonía, paz, amor, sabiduría, etcétera, podemos realizar todo eso como un estado de conciencia de plenitud, la única plenitud. Esa es la voluntad divina, que se incorpora a nosotros en su integridad. Y entonces no podemos estar errados ni podemos estar equivocados. El conocimiento que no contiene ningún elemento de amor en él no es conocimiento. Es decir, es una serie de informaciones, pero que o no tienen la conexión con lo que es o no ha sido realizado, sino nada más que tomado como información superficial. Así pues, podemos decir que el cambio fundamental es el cambio desde la ignorancia a la sabiduría. Esto quiere decir llegar a ser conscientes de la verdadera naturaleza de la vida. Es decir, realizar en nuestro ser pleno esa naturaleza total, verdadera, íntegra de la vida.
de su significado y de su propósito inherente. Entonces, ¿es que hemos de considerar inútil el conocimiento ordinario? Depende de lo que sea ese conocimiento. Hay conocimiento que realmente es inútil, excepto con fines prácticos. Es decir, eso es otra cosa. Puede ser para la vida práctica para ganarnos el sustento, correcto. Pero hay que dejarlo ahí, esa es su función. Tenéis que saber algunas cosas como el camino para ir a la casa. Aparte de eso, una gran cantidad del conocimiento que acumulamos es inútil. Pero puede haber también conocimiento útil. En la tradición india se dice que igual que el diamante se utiliza para cortar el diamante, porque eso es la sustancia más dura, el conocimiento puede usarse para trascender el conocimiento y para obtener una visión interna y una conciencia intuitiva de la verdadera naturaleza de la vida, de su unidad. Así, el yo puede escaparse de su cárcel, la personalidad. Es en ese conocimiento que la sociedad teosófica debe estar interesada y debe proporcionarlo. Lo dejamos aquí. Al final hemos avanzado una sola página, pero es que, hermanos, me parece que si no vamos, entonces el próximo viernes, que es 24, Nochebuena, no sé si ustedes podrán ir. Si no me lo dicen o venir a la reunión, eso lo vemos con calma, porque yo sé los problemas familiares, etcétera, y nosotros no vamos a avanzar si algún hermano o un grupo no puede, y haríamos algo, porque yo no voy a dejar de estudiar. Yo estudio todos los días y hay que dedicar esto a la humanidad. Oh poderes del amor, vamos a nada más la invocación a la unidad. Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. De cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres.